Que remontar ya 27 años atrás y nace porque Rafael Atay de Rafaelillo, que era el director del programa, se hizo cargo de Miguel Marcos, un novillero catalán que lo patrocinaba el señor Llopis, el rey de la gamba, y entonces tenía que dejar el programa. Y estábamos en una reunión de críticos e informadores taurinos y el señor Llopis dijo: hombre, pues que lo haga Luis María, porque yo escribía entonces en el Correo Catalán. Y a partir de ahí nace el que el día del Pilar del año 1985 entro a formar parte del programa Los Toros, y ya en el 86 yo en solitario ya cojo el programa. El formato al principio era media hora, hasta que Marga Solé la directora de la emisora, empezó a confiar en mí, porque yo le dije que si no tenía una hora de radio yo lo iba a dejar. Me facilitó esta hora de radio, además en una hora buenísima, que es de 11 a 12 de la noche, y siempre el formato era lo primero una tribuna para poder explicar. Yo siempre cogía la noticia política de la semana y la relacionaba con los toros. Entonces Marga a veces tenía mucho miedo porque me decía: cuidado, no pasemos la línea, no sea cosa que nos vayan a meter un día a la cárcel o nos vayan a meter una demanda. Entonces no he grabado casi nunca entrevistas, porque si no he podido tener a los toreros en directo, pues he preferido no tenerlos que grabarlos. Y siempre ha sido un formato de radio en directo, radio y toros en directo, radio, política y toros en directo. Y la verdad es que fue una época extraordinaria para mí. Yo me lo he pasado muy bien durante estos 26 años en Radio El Hospitalet, que desgraciadamente el día 10 o 12 de junio hizo su última emisión. Por lo tanto, aquello del 96.3 ha desaparecido. Pues si no recuerdo mal, son sobre 1340 programas, más o menos vamos por ahí. Muchos programas, porque a 50, 51 programas por año, pues multiplicado por 26, pues da alrededor de esos 1340 programas. Es la historia prácticamente reciente de la Cataluña taurina. Están en las tribunas de Radio El Hospitalet. Yo no te voy a dar datos porque la emisora nunca quiso publicar los datos. Solo te puedo decir que hubo una época que sobrepasamos a Radio Nacional de España en cantidad de oyentes. Hubo una época que Radio Nacional de España pegó un bajón tremendo, y en aquella época nosotros sobrepasamos, en el último estudio de medios que hizo la emisora, sobrepasamos la audiencia de Radio Nacional. Hablo siempre en programa de toros, hablo de programa de toros, no hablo de Radio Nacional de España. Estamos hablando de programa a programa, que además Radio Nacional iba a la misma hora que nosotros, de 11 a 12 de la noche. Pero tuve un director que era el señor Torreiro, que le encantaba hacer mediciones. Cuando la dirección de la emisora quiso irse del control OJD, hacían el control porque fundían las ondas, dejaban 5 minutos sin oyentes al principio o a la mitad, y entonces se ponían al teléfono a escuchar cuánta gente llamaba por teléfono. Y entonces supongo que en el medio de comunicación tienen un parámetro matemático que dice: por tantas llamadas vienen tantos oyentes. Pero la verdad es que éramos el programa estrella de Radio El Hospitalet, sin lugar a dudas. O sea, deportes y nosotros éramos la estrella de la emisora. Al principio teníamos dificultades porque la antena estaba en Hospitalet, encima de la emisora, que estaba en Can Serra. Después ya pusieron la antena en el Tibidabo, y allí acogíamos pues toda el área metropolitana de Barcelona. Se subió la potencia y llegábamos prácticamente desde Mataró hasta Castelldefels, siempre mar, siempre mirando, porque la antena de Radio Hospitalet estaba en el Tibidabo, encarada hacia el litoral. Por lo tanto, todo este litoral se cogía. Y ya en los últimos años tuvimos la suerte de Internet y tuvimos la suerte de la TDT, que la TDT para nosotros fue un valor añadido importante. Primero, porque se escuchaba muy bien; después, porque llegabas más lejos; y Internet, porque ya teníamos críticas de Madrid, teníamos críticas de Francia, teníamos críticas de Sudamérica, en fin, y esto era muy bueno porque ya la audiencia se te desmarca, ¿no?
Bueno, yo siempre tuve a don Ángel Sá, fue el subdirector del programa y después he tenido la suerte de tener corresponsales en todas las plazas de primera de España y después corresponsales itinerantes, aficionados catalanes que iban a tal sitio o a tal otro y me daban la crónica. Por lo tanto, claro, yo siempre tendré que agradecer que en Madrid pues he tenido figuras, o sea, lo que hoy son figuras. Laura Tenorio ha sido corresponsal nuestra, la última fue a Lleida, me parece, sí, a Lleida. Hemos tenido el que fue director antes de Burladero, Mario Juárez, el que está ahora en la COPE, que es Sixto Naranjo, han sido corresponsales de Radio El Hospitalet. En Valencia Agustín Colomar, en fin, en todas las plazas de primera. Fíjate, en Zaragoza me daba González Abad del ABC, me daba las crónicas. Por eso hemos podido hacer siempre un programa de ámbito nacional, porque contaba con corresponsales importantes en Francia, Claudio San Nicolás, todas las plazas, sobre todo las de primera, siempre las hemos tenido cubiertas. Hay que destacar a José Tomás, o sea, hay que destacar. Lo que pasa es que, y yo creo que antes de José Tomás, que es lo más reciente y lo que la mayoría de personas que vean este vídeo recordarán, pero hay que tener en cuenta que Ojeda fue una revolución importantísima en la Monumental de Barcelona, que Manzanares padre fue una revolución, para no irme a la época final de Bernadó y de la época de plata del Beat, etcétera. Dejemos ya aparte esta época grande del toreo. Hay Espartaco, que fue la gran figura que mandó durante 20 años, Ojeda, que no quiso ser figura porque mandó durante 4 o 5 años, pero fue revolucionario, Ponce, critíquenlo lo que ustedes quieran, una persona que lleva 25 años mandando es una figura, por lo tanto creo que muy importante. Y después hubo una época de novilleros que no volverá en la fiesta de los toros. Fue la época de Finito, Litri, Julito Aparicio, Rafael Camino, en fin, esa época, Manuel Caballero, llenaban más personas la Monumental y las plazas de España, estos novilleros, que los propios toreros que había en aquel momento. Llegamos a José Tomás y evidentemente pues ha sido algo para Barcelona en estos últimos años trascendental, porque es que es un toreo trascendental. Y bueno, lo importante también que yo resaltaría es que Cataluña ha dado un plantel de subalternos de una profesionalidad tremenda y de un arte tremendo, que los estamos viendo por todas las ferias. No llegaron a ser toreros, pero son unos grandes toreros de plata. Mantener la esperanza de que Serafín Marín sigue siendo nuestro torero bandera, y ahora tenemos un par de novilleros que la verdad es que estoy muy entusiasmado con ellos. No voy a nombrar a nadie, pero desde Olot hasta Barcelona ya sí queda claro que tenemos 2 o 3 novilleros que pueden ser algo importante y puede ser la trayectoria futura de la tauromaquia catalana. Bueno, yo tengo 2 anécdotas bueno, graciosas, ¿no? Una que tenía una señorita, que voy a evitar su nombre, que me leía las noticias, ¿no? Y entonces dijo: entendido O, mañana veremos, en vez de decir tendido cero, leyó tendido O. Y la otra fue cuando murió el gran maestro Matías Prats. Yo, cuando había un deceso, siempre hablaba de esta persona difunta antes del programa, ¿no? Empezaba con Suspiros de España y hablaba. Y claro, hablaba de Matías Prats y hablaba de Radio Nacional y Radio Nacional y Radio Nacional y Radio Nacional. Empieza el programa y digo: bienvenidos al 96.3, a esta su emisora de Radio Nacional de España. Y me quedé tan pancho, ¿no? Diciendo que estábamos en Radio Nacional de España. Creo que estos 2 gazapos son importantes y que se me van a quedar para siempre. Fue una cosa desagradable para mí, porque yo creo que era el 17 o 18 de diciembre,
me despedí de la audiencia pues hasta el día 8 de enero del 2012, porque nadie me había comunicado que no iba a continuar el programa. Entonces, aquí en Cataluña siempre las cosas malas para los toros suceden la vigilia de Navidad. La vigilia de Navidad nos prohibieron la entrada a los menores de 14 años, la vigilia de Navidad autorizaron la ILP antitaurina y la vigilia de Navidad recibo un correo electrónico de la emisora que dice: no puedes volver. ¿Cómo no puedo volver? No me dejáis ni siquiera despedirme de la audiencia. No. Es curioso porque suprimieron a todos los que no éramos fijos y a todos los que no cobrábamos. Es que es curioso, ¿no? Dices que tenemos problemas económicos y resulta que se nos quitan a los que no cobramos. Después yo creo que tuvo algo que ver el pacto que tenía el Partido Socialista, que ya no tenía mayoría absoluta en el Ayuntamiento de Hospitalet. Esto no lo puedo anunciar categóricamente, sino que es oficiosamente rumores que me han llegado del Hospitalet. Y claro, Iniciativa per Catalunya, pues lo primero que, en la primera ocasión que tuvo para degollar al programa Los Toros y a su director, pues lo hizo. Lo hizo muy bien, llega el 18 de diciembre, vacaciones, no vuelvas y ya está. Pero creo que 26 años de toros no se debían de haber terminado así, porque yo siempre he agradecido al Ayuntamiento de Hospitalet la oportunidad que me ha dado, nunca me ha censurado en ninguna tribuna y me sabe mal que no me hubieran dado la oportunidad, porque yo tampoco los habría puesto a parir. Unas circunstancias han llegado, todo tiene un principio y tiene un final. Pero me supo muy mal el que no me dejaran despedirme de la audiencia. No creo porque quiere volver Radio El Hospitalet, pero en este formato nuevo de internet, TDT, no sería la radio que a mí me gustaría, porque para dirigirme a 300 personas cuesta mucho recuperar una audiencia sin la radio. Hasta que tú habitúes, o hasta que yo creo que dentro de 10 o de 15 años llevaremos un internet en el reloj y podremos escuchar por internet una emisora. Pero yo no veo al público de los toros todavía enchufar el ordenador a las 11 para escuchar un programa de toros. La TDT sí, la TDT ya tenía mucha importancia y mucha trascendencia. Nunca se puede decir de esta agua no beberé. Ojalá pudiéramos volver a Radio El Hospitalet, no lo sé. Y ojalá midiendo también los medios que te den, porque claro, si no me dan ni un teléfono para poder llamar a un corresponsal porque no hay dinero para pagarlo, pues tampoco valdría la pena. Me han ofrecido 2 emisoras de Cataluña el programa, pero yo también quiero ahora he tenido muchos problemas de salud, como lo sabe la mayoría de personas. Entonces esta recuperación me va muy bien y después he tenido dentro de los problemas de salud mucha responsabilidad con la ILP, la Iniciativa Legislativa Popular. Entonces he sufrido mucho, he sufrido muchas tensiones y este relajamiento me va bien. Ahora, si el Constitucional dijera que la prohibición no es válida y la ILP se aprueba, entonces posiblemente aceptaría el volverme a hacer cargo de un programa de toros. El libro, claro, cuando se cumplen 25 años, a ver, los hombres nos tenemos que poner fechas, ¿no? Cuando el Papa Gregorio, no sé cuál, tercero, hizo el calendario, allá en el año 300, hizo un calendario tan bien hecho que no se puede modificar. ¿Por qué? Porque marca un fin de curso, que es julio, ¿no? Una época que no hacemos nada, y un septiembre que empieza el curso, pero empieza el curso para empresas, para colegios, para todos, ¿no? Entonces parece que cuando cumples 25 años, pues eso, cuando uno está casado, las bodas de plata, es una fecha significativa. Y al cumplir estos 25 años de emisora, fue cuando Edicions Bellaterra me dijo: hombre, podríamos hacer una recopilación de la historia del toreo. Hombre, me parecería bien. Y ahí maduramos la idea de hacer un libro que ya tomó más fuerza cuando la prohibición se acelera y ya sabíamos que no iba a haber toros. Por eso yo le quise dedicar a mis nietos en este libro una frase, decir, no quiero que el nacionalismo dentro de 20 años os engañe
sobre el por qué no hubo toros en Cataluña. Y siempre tendrán constancia cualquier persona de saber por qué llegó la prohibición de los toros en Cataluña, que no es cosa de un año o de 3 años, es una maquinación del nacionalismo desde hace 30 años que empieza a madurar, cómo puedo cargarme la llamada, mal llamada fiesta nacional, porque no ha sido nunca fiesta nacional, es la fiesta de los toros, ¿no? Y entonces aquí se podrá ver y leer, es muy fácil de leer porque claro, una tribuna pues dura 1 página y media o 2 páginas, ¿no? Por lo tanto puedes leer hoy una fecha y mañana otra, y al principio salían muchísimas páginas y después lo redujimos a 400 páginas, una media de 7 tribunas por año para no perder la pauta. Bueno, ahí ha salido esta idea que creo que va a ser... Yo lo que sí le quiero decir es que el lector no va a salir defraudado, porque va a entender, sobre todo los jóvenes, los que ahora tienen 30 años, a los que más recomiendo, ¿no? Porque claro, hace 25 años tenían 5 añitos, ¿no? Entonces podrán madurar cómo un partido nacionalista trabaja a 30, 40 años vista. No les preocupa el tiempo. Y bueno, el nacionalismo tenía muy claro lo que quería, ¿no? Entonces demostró su incultura porque los toros nacen en Cataluña y no nacen en Madrid o en Sevilla. Pero viene esta cosa de que tienen que asimilar toros a España o tienen que asimilar flamenco a España, pero oiga, si los mejor rumba flamenca la hemos tenido en Gracia, ¿no? Aquí en Barcelona. Si las mejores bailarinas, la Chunga era de Barcelona y Carmen Amaya era de Barcelona y han sido ejemplo de arte flamenco en todo el mundo. ¿Por qué tenemos que renunciar a la grandeza de nuestra historia? ¿Por qué Cataluña tiene que renunciar a lo más grande que teníamos, que era la pluralidad? ¿Por qué hemos tenido que renunciar a ser la puerta de Europa, la comunidad más abierta, la más emprendedora? Bueno, pues el nacionalismo, a base de ir mermando cosas y mermando libertades, merma mentes. Y entonces hoy nos encontramos que tenemos a Editorial Planeta, porque supongo que Editorial Planeta no se va a Madrid por muchas circunstancias, políticas, sociales y económicas, pero no tenemos ninguna discográfica que teníamos antes. Los teatros prácticamente en los años 70 se estrenaba en un pueblo una obra, venías a Barcelona y si Barcelona respondía se daba en toda España. Barcelona daba 80 festejos, que Madrid ni lo soñaba, ni Sevilla, ni nadie. Pues bien, hoy no tenemos, culturalmente creo que hemos perdido mucho, ¿no? Y con esta prohibición y esta merma de libertad de expresión, Cataluña va a perder mucho más. Hubo ya los 2 últimos años, la cosa cada vez la veía peor y por circunstancias raras de Cataluña se creó un núcleo salvador de la fiesta de los toros, creo que excesivamente reducido. No se permitió la entrada a nadie hasta última hora. Pues claro, cuando ya vas a socorrer y estás a 2 meses de la prohibición, pocas cosas se pueden hacer. Creo que este fue un error, claro, a toro pasado. Quizá en aquellos momentos las personas que pretendían salvar la fiesta en Cataluña cogieron una política que creyeron que era la buena, 4, 5, 6 personas y nadie más. Hoy yo creo que habría sido mejor 150.000 personas, creo, pero esto no lo podremos juzgar hasta dentro de 50 o 60 años si habría sido mejor o peor, pero creo que este fue un error, hecho para bien, porque estas personas no lo hicieron para provocar la prohibición, pero fue una decisión que estaban políticos, que estaba la propia empresa de Barcelona y que estaba entidades taurinas de Cataluña, quiero decir pero creo que fueron demasiado reducidas. Cataluña en realidad no tiene una libertad de prensa, entre comillas, ¿no? Porque en el momento en que los grandes medios están subvencionados por la Generalitat,
tienen que estar un poco sujetos a quien te paga, ¿no? Es muy difícil encontrar que un 11 de septiembre los 3 o 4 medios escritos tengan la misma portada por orden de quien paga. Yo no lo había visto nunca, o sea, en ningún sitio del mundo, ¿no? Por lo tanto, claro, si yo pago 1.000 millones de pesetas a ti, pues tú tienes que decir lo que yo te diga. Esto es una cosa evidente, ¿no? Por lo tanto, han estado sujetos a las directrices del Parlamento de la Generalitat de Cataluña. No hablo de TV3 porque cualquier persona que ojee este libro verá que TV3 es una constante, ¿no? Es una constante. ¿Por qué? Porque ha sido un medio que ha intentado borrar la fiesta de los toros. Por lo tanto, no es de extrañar que en un sitio que la libertad de expresión no ha sido total, sino que es libertad de expresión condicionada al dinero que recibo, no se les puede juzgar porque no es una prensa libre. A mí me molesta cuando a veces decían en algunas tertulias, ¿no? Es que claro, tal periódico, para nombrar nombres de diarios de aquí de Cataluña, y digo, oiga, el ABC dice que es ABC de Cataluña, La Razón de Cataluña, La Gaceta de Cataluña, El País de Cataluña. ¿Por qué los catalanes no leemos otros diarios que son de Cataluña y nuestra mente sería más amplia? Pero no, como siempre digo, compramos un diario que primero hemos pagado, o sea, primero con nuestros impuestos pagamos un diario y después vamos al kiosco y lo volvemos a pagar. Bueno, así está, así estamos, ¿no? Así andamos. Yo le diría al lector que si quiere saber cómo se ataca a la privación de la libertad, si quiere saber cómo se maquina el fulminar una cultura tan nuestra como es la cultura taurina, si el lector quiere ver los entresijos políticos desde Madrid, cuidado, que aquí tiene mucha culpa Madrid, porque claro, para gobernar en Madrid, si no tienes el partido minoritario bisagra, no puedes gobernar. Entonces, claro, si yo soy partido bisagra y para que tú mandes en Madrid te debo decir desconexión de las corridas de toros, desconexión de no sé qué, pues claro, voy quitando libertades a los catalanes que quieren ver una corrida de toros o que quieren ver tendido cero o que quieren saber algo sobre lo que es nuestra cultura, ¿no? Entonces, si quieren realmente saber esta verdad, les recomiendo que cojan este libro, muy fácil de leer, en un lenguaje radiofónico, que no es un lenguaje literario. Me podrán acusar de decir, oye, a veces sí, porque yo siempre escribía pensando en una música de fondo, y tú sabes que se escribe de distinta forma. Ahora voy a poner Carros de Fuego, ahora voy a poner Memorias de África, o ahora voy a poner la banda sonora de Solo ante el peligro, cuando hablo los toros solos ante el peligro. Claro, y escribe siempre pensando en música. Pero bueno, es un lenguaje radiofónico, que puede que no sea un gran lenguaje literario, pero sí es un lenguaje popular. Y por lo tanto, si quiere saber todo ese compendio, le recomiendo que lean este libro, o por lo menos la gente joven, porque así no estarán manipulados en el futuro y podrán discutir de muchas cosas que han sucedido en nuestra querida Cataluña en estos 25 años últimos. Este es el peor año, uno de los peores años de mi vida. Tengo que dar gracias a Dios de que me he recuperado de un año de una cruel enfermedad que he podido superar como buen torero que soy. Pero esto de levantarme los domingos y no tener que mirar el tiempo, si va a llover, si hace viento, esto no lo estoy digiriendo. O sea, es algo que me pesa, pero muchísimo. Entonces, 40 años de abonado a los toros, 26 años de radio, y me encuentro el año 2012 sin toros y sin radio. Es que es muy fuerte lo que me ha pasado a mí. Y 26 años de conferencias de la Casa de Madrid y me encuentro también sin las conferencias en la Casa de Madrid. ¿Tengo esperanzas de que los toros volverán a Barcelona? He luchado a pecho descubierto y con muy pocas ayudas, solo con los buenos aficionados de toda España, que aprovecho para agradecer
a esos 4.774 fedatarios que hemos tenido, que sin ni siquiera una carpeta, con un triste folio y un bolígrafo, ir por toda la piel de toro recogiendo firmas. Agradezco a esos 605.000 más 30.000 que no pudimos presentar por llegar fuera de plazo, o sea, esas 635.000 personas que firmaron en defensa de la libertad de expresión y la libertad individual de cada uno ir donde quiera. Y creo que todo ese esfuerzo no se va a quedar en vano, porque en el mes de octubre-noviembre se va a aprobar esta iniciativa legislativa popular y a la par se va a aprobar la inconstitucionalidad por parte del Tribunal Constitucional, lo cual quiere decirse que el año que viene podremos ir a partir de abril a ocupar escaños en nuestra querida Monumental, y si me lo permites termino como siempre para poder disfrutar una vez más hablando o viendo grandes corridas de toros.